y un poco recorrer también los objetivos, ¿no? de la presentación. Bueno, son las 12 en punto, por lo menos acá en Estados Unidos. Entiendo que en Panamá es una hora menos, en otras latitudes. No sé dónde nos acompañan, pero bueno, muy agradecidos por su asistencia, el interés, un poco lo que queremos presentar y parte del propósito de la presentación es dar a conocer eh, las mejores prácticas de ingeniería, especialmente en este caso de ingeniería DCS 101. Va a haber una segunda versión, la 20201. Va a estar bien interesante. También todos nuestros cursos están en conformidad con el RCEP, acá en Estados Unidos. Las personas que están haciendo eh, eh, formación o programas de mejoramiento profesional acá dentro de los Estados Unidos, nosotros al final del curso le enviamos un examen y ustedes pueden obtener créditos para que formen parte de su currículum, ¿no? Los objetivos del curso, eh, de nuestro, como les comenté al principio, nuestra universidad o nuestro programa de certificado de educación continua, Universidad de Excelencia para la Fibra Óptica. En este curso de ADCS 101 vamos a cubrir 8 elementos de diseño importantes de los cables ADCS o autosoportados totalmente eléctricos, algunos puntos de cómo deben fabricarse, bien sea el tubo, el núcleo, y la importancia de considerar estos elementos para el largo plazo de la red, ¿no? Como tal. No sé si Alexi me está apoyando acá. Ok. Finalmente concluiremos con la introducción, con una introducción de los datos del flechado y la tensión para la DSS y cómo determinar cuándo es necesario una chaqueta resistente a la conducción o lo que llaman chaqueta anti-tracking. Al terminar esta clase, usted estará en capacidad de explicar la importancia de cada uno de estos 8 aspectos que mencionamos, explicar cómo deben fabricarse los tubos, entenderlo y de pronto eh, conversar eso con su fabricante. Ojalá que en el futuro seamos nosotros, pero que los puedan tener en consideración para, como les comenté, bien sea la especificación, la creación de un pliego de condiciones o bien sea en sus compras a diario. Y finalmente, cuando es necesario el requerimiento de una chaqueta anti-tracking. ¿Ok? Eh, Como le dije, bueno, esta es un poco la estructura que vamos a hacer del curso. ¿Ok? Finalmente va a haber la presentación y al final de la charla habrá una sesión de preguntas y respuestas. Así que bueno, comencemos. En principio vamos a hacer un repaso de conceptos básicos de la fibra óptica, ¿no? Vamos a empezar por repasar algunos conceptos básicos de la fibra como tal y de la protección de la fibra o de los tubos holgados, ¿no? Cómo es, estamos hablando de fibras ADCS, esta es la construcción más tradicional, ¿no? O la, la fibra más popular, la fibra de tubo holgado. Y algunos principios básicos también de la DSS y del OPW que también aplican para este tipo de cables. ¿Ok? Conceptos básicos, los tipos de fibra en la industria, los vamos simplemente a mencionar o a repasar, nada más. Eh, Obviamente el pico de agua, el single mode fiber es la fibra monomodo tradicional que tiene más de 25 años ya en la industria y está clasificada como la ITU-T G652D. Nosotros fabricamos con vidrio Corning y utilizamos todas las familias. Ahora las ultras, que es la mejora, es lo que llaman la G652 mejorada. ¿Ok? Normalmente se utiliza en fibra, en instalaciones hasta 90, digamos 200 kilómetros, sin regeneración.
Y también es bastante compatible, ¿no? El tema de la conectorización y todo esto es bastante más universal, incluso con todas las versiones de fibras interiores, ¿ok? Tendríamos también la G655, que está bastante en desuso, ha venido en decadencia. Yo tengo 15 años en la industria, ya hace, diría, 12 años. Todo tendía a la G655, sin embargo, hoy en día ya está en desuso, a menos que sea una instalación de DWDM. Sin embargo, de hecho, se está haciendo bastante costosa la fibra per se, porque al no tener tanta demanda actualmente, la fibra está tendiendo a desaparecer y bueno, a estar escasa. Y obviamente la fibra multimodo, que sería la primera versión de las fibras, aún se sigue utilizando, sobre todo en videovigilancia, control, sobre todo en instalaciones eh, menores a 3 kilómetros, 4 kilómetros. Normalmente, digamos, es hasta 2 kilómetros. ¿Ok? Y atiende a la norma ITUT G651.1 en diferentes versiones y viene desde la OM1 hasta la OM5. ¿Ok? Conceptos básicos o puntos que se deben considerar en la especificación de una fibra, aun cuando los fabricantes de los equipos todavía están utilizando valores de atenuación tradicionales, digamos, por lo menos en la G652D, que es la más común, hablan por lo menos para 1550 de hasta punto 22. Ya hay fibras que en la industria te dan, por lo menos la ultra low, da valores de atenuación para 1550 por debajo de ese valor. Incluso se pueden obtener en la práctica niveles de atenuación de hasta punto 16, punto 17 en las versiones ultra low, ¿no? Para long haul. El concepto de atenuación no es más que la pérdida de potencia con la distancia. ¿Ok? Yo tengo una señal de este tamaño acá, ¿ok? Con este nivel de potencia y a lo largo de la transmisión ella va perdiendo potencia, se va atenuando, ¿ok? Entonces, una fibra que tenga muy buenos niveles de atenuación me va a permitir extender los equipos de regeneración o de transmisión. Entonces, hacer una inversión en una fibra de baja atenuación me va a permitir tener otros ahorros a la larga. Básicamente, el valor de atenuación, digamos, sería el valor más crítico, ¿no? O de mayor uso en la industria. El otro valor interesante o a tener en consideración es el valor de dispersión cromática. La propiedad de la dispersión cromática es simplemente cómo esa señal también a lo largo no solamente se va a atenuar, como lo dijimos anteriormente, pero ella se va a corromper, digamos, ¿no? Eh, la fibra óptica como tal tiene campos, ¿no? Es tridimensional. A la fibra óptica avanzar en ciertas direcciones, ella se va desfasando. Entonces, una señal que entra digamos, de esta capacidad, no solamente se atenúa, sino de pronto se alarga, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando vamos, a medida que el pulso viaja por la fibra se va dispersando y lo que vamos a tener es que se van a ir montando, se van a ir superponiendo los picos, entendiendo que la transmisión de la fibra óptica es no solamente el haz de luz, sino pulsos, ¿ok? Donde funcionan de manera binaria, como el lenguaje de computación, con unos y ceros, donde los unos van a ser los picos y los ceros van a ser los valles. Entonces, al tener esta superposición, voy a requerir valores o equipos más costosos para poder hacer la transducción al final de la, de la, al final del tendido, ¿ok? Yo envío la señal y tengo que tener un equipo de recepción que va a ser bidireccional y que me tiene que traducir esa señal, ¿ok? Estos valores se deben medir, sobre todo, no solamente en la fibra, la dispersión cromática
No solamente se mide en la fibra, sino también en la instalación. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a proteger esa fibra? Como les comenté anteriormente, perdón, los tubos, la construcción más común hoy en día para la DSS es la de tubos holgados, que bien sea en el tubo central, pero la más común es la de tubo helicoidal, ¿ok? O trenzado alrededor de un elemento central. Eh, Esa fibra va instalada dentro del tubo. Imagínense, esta imagen representa una ampliación, una sección transversal o longitudinal de un corte en el tubo. Hoy en día, o anteriormente también, desde antes, pero hoy en día la coordinación de las fibras es muy específica. ¿Ok? Y esa fibra dentro del loose tube va a llevar una forma, digamos, sinusoidal vista desde una visión, pero quizás sería más como helicoidal. Pero la idea es que él va a tener una holgura dentro del tubo, ¿ok? Permitiendo que en el caso de que el tubo se alargue, esta fibra va a tener una holgura y va a poder estirarse sin llegar a un valor que ponga en riesgo su operación, ¿ok? O se esfuerce, ¿ok? Es recomendado que el exceso de fibra digamos, respecto al tubo sea de 1.025 o más. Este sería el mínimo, que no es mucho. Estamos hablando de un 0.25% aproximadamente. ¿Ok? Pero cuando esta fibra se alarga o el tubo se alarga y esa relación llega a 1, entonces empezamos a tener problemas de atenuación. Ahora, ¿cómo se minimiza eso? Se minimiza a través del EFL, que es el exceso de longitud de la fibra. ¿Ok? Y eso se logra a través, esto es lo que podríamos ver como un cable ADCS, que es el trenzado alrededor de un núcleo. Esa distancia, ¿ok?, que tenemos nosotros desde el principio y que la fibra, el loose tube va a lograr dar una vuelta a esta distancia, le damos nosotros, es lo que se llama como el pitch, ¿ok? El pitch o el EFL, ¿ok? Que sumando esto con este elemento de acá abajo, debería estar alrededor del 2.5%, ¿ok? Del EFL, ¿ok? O sea, vamos a tener un exceso de fibra de un 2.5%. ¿Qué me va a permitir eso? Que cuando mi cable se esté esforzando, voy a tener suficiente holgura de fibra para evitar que la fibra se me esfuerce. Una vez que el valor, como les dije, se empareja y la fibra empieza a tener esfuerzos en sí, comienzan los problemas de atenuación en el cable, ¿no? Y podemos tener problemas de transmisión, bueno, todo lo que implica, ¿no? Y este porcentaje se expresa como digamos, en el porcentaje sobre eh, el esfuerzo de rotura del cable, ¿ok? Más adelante vamos a ver otro poco más de esto. Eh, los fabricantes también deben cuidar, ¿ok? Esto es más que todo informativo, porque ya, digamos, en este punto, eh, digamos, el comprador o el ingeniero de proyectos de pronto no incide, pero es importante que se pueda hacer una consulta con el fabricante, ¿no? Para entender un poco cuáles prácticas están utilizando ellos en la fabricación de los cables. Uno de estos elementos es el sobrellenado o el overfill de los tubos, ¿no? Tiene que haber una correspondencia entre el diámetro del loose tube y el número de fibras por tubo. Si nosotros sobrellenamos mucho la fibra, ¿ok?, dentro del tubo, ¿qué sucede? Que va a ser más complejo poder mantener esta forma sinusoidal o de hélice para que la fibra me funcione como, digamos, como un resorte que se pueda estirar sin necesidad
esforzarse por per se. ¿Ok? Si la fibra, si ese valor EFL o el sobrellenado de la fibra es bastante, impide la que se mueva la fibra libremente dentro del tubo, entonces hay algo que no está bien, vas a tener problemas, puede ser incluso hasta de PMD, ¿ok? En la fibra. La fibra te puede dar, en principio, eh, algún problema de, digamos, o que los niveles de atenuación medidos en la fabricación estén bien, pero una vez que esa fibra se le mide PMD, puede dar problemas, no solamente PMD, sino también de atenuación, porque en el transporte es posible que esa fibra se estrese, sobre todo por la posición dentro del carrete, que va embobinada, entendiendo un poco que la fibra, digamos, la posición final de la fibra es extendida como tal, bien sea en ductos, en este caso de los ADCS estamos hablando de fibras tendidas en el aire, que van a tener cierta flecha, cierta curvatura, pero sin llegar a estar totalmente estresadas, ¿ok? El otro punto es la forma como agrupamos las fibras. Eh, las fibras, por lo general, eh, vienen en bundles, ¿no? ¿Cómo se le puede decir en español? O en paquetitos. Vienen con una hilatura que no solamente le permite mantener la forma, sino que me va a ayudar, ¿ok? A que esta forma, por ejemplo, la fibra verde, no tenga más curvatura que la fibra azul. Entonces el bundle permite que la fibra esté bien coordinada alrededor, a lo largo del loose tube y a lo largo del cable, sin tener problemas de pronto en una sola fibra, en una sí, en otra no. ¿Ok? Entonces, que la fibra venga con un bundle le mejora bastante también el funcionamiento y la confiabilidad a largo plazo. ¿Ok? Otros conceptos básicos del cable ADCS. Esto es un poco más como de homogeneizar los conceptos. En Estados Unidos es muy común, de hecho en otros países también del cono sur sobre todo, llaman a DSS al cable negro en general, ¿ok? Pero si nosotros vamos a homogeneizar o realmente a, a llamar las cosas por su verdadero nombre, tenemos que entender que un cable ADSS es un cable que proviene de la palabra All Dielectric Self-Support. All Dielectric quiere decir que el cable es totalmente dieléctrico. El concepto de dieléctrico es un cable que no tenga ningún elemento metálico, ¿ok? O conductor. Entonces el ADCS en todos sus elementos no tiene ningún elemento metálico. Por ejemplo, un cable armado ya con armadura corrugada metálica de acero, ya no es un cable dieléctrico, porque tiene un elemento metálico en él. Recuerdo también que hace muchos años, incluso creo que algunas fábricas orientales todavía lo hacen, el miembro central lo hacen con un wire, con un hilo de acero, con una guaya de acero. Ya también esto es un elemento metálico, deja de ser dieléctrico. El otro concepto es que sea autosoportado, ¿ok? Normalmente los cables acá en Estados Unidos, por ejemplo, para la red de telecomunicaciones, lo más común es hacer el cable lashing, que es sobre una guaya o sobre un mensajero metálico, se teje un alambre para soportar un cable, digamos, de ducto, un cable armado. Entonces es un cable que está soportado por un elemento externo. ¿Ok? Entonces, un cable autosoportado no requiere ningún elemento externo para que pueda soportar su propio peso. Entonces, si nosotros podemos, yo añadiría un punto más acá, ¿ok? Para también discriminar un poco lo que es el cable figura 8. El cable figura 8 puede ser dieléctrico si el mensajero es dieléctrico y autosoportado, obviamente, el mensajero del cable figura 8 como tal
También le da la característica de autosoportado. Sin embargo, la característica que añadir aquí es que no, que su figura tiene que ser circular. Es decir, un figura 8, como su nombre lo describe, es un cable que en su sección transversal forma el número 8, ¿no? Y de allí viene su nombre. Las normas técnicas que atiende el cable ADSS dentro de los Estados Unidos, acá se utiliza la IEEE 1222 e internacionalmente se utiliza la IEC, acá faltó, 60794, 420 y otra versión, no la tengo ahorita, que es igual, 6794 con otro terminal acá que también cubre algo de los ensayos. Y este cable se puede clasificar, digamos, en corto, medio y largo vano, ¿ok? O span, le dice short, medium and long span. Pero realmente, ¿qué significa esto, no? Y esto es un punto que nosotros tenemos como una posición bien técnica acá, ¿ok? Sí, especialmente en Latinoamérica no tenemos muchas regiones, somos bastante, estamos dentro de una zona bastante tropical donde no hay mucha nieve, a menos que estemos en presencia de cierta altura, pero digamos en condiciones a nivel del mar o por debajo por lo menos de 3.000 metros, 4.000 metros, no tenemos mucha presencia de hielo o nieve, ¿ok? Entonces, pero si nosotros extendemos ese concepto a lo que sucede acá en Estados Unidos, ¿ok? Corto pudiéramos mencionar que sería un vano hasta 200 metros o hasta 199 metros. Un vano medio pudiéramos cubrir desde 200 metros hasta 600 metros y a partir de 600 metros es un vano largo. Ahora, ¿por qué les menciono lo de las cargas? Porque un cable, nosotros no lo clasificamos de esa manera, sino lo clasificamos por kilonewton o por la carga de funcionamiento, la carga máxima de funcionamiento. Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos un cable que es o que puede funcionar en 400 metros eh, bajo condiciones Nest-Light, digamos, viento no huracanado, por ejemplo, pero un viento normal, no hay presencia de hielo y nieve. Cuando ese mismo cable lo ponemos en presencia de al menos algún manguito de hielo como tal, ya ese cable no me va a dar a mí la misma resistencia, ¿ok? No me va a de pronto cubrir los 400 metros porque la carga me hace un esfuerzo adicional. Y entonces ese cable que se había clasificado como medio puede llegar a ser un corto, ¿no? Un short span. Por eso muchos fabricantes, nosotros por ejemplo, nuestra especificación técnica siempre viene acompañada de un Sag Tension Chart. Y he visto también que otros fabricantes como tal, sobre todo americanos, colocan dentro de su especificación el cable con diferentes condiciones de carga, bien sea light, medium o heavy, y cómo funcionaría ese cable. Entonces, un cable que a lo mejor era long span en Nest Light, en Nest Heavy es short span. Pero bueno, se puede ver ahí. Por eso es que nosotros no nos gusta clasificarlo de esta manera, pero bueno, queríamos considerar ese punto acá como para que entendiera un poco nuestra posición. Ahora bien, vamos a entrar un poco ahora a conversar sobre las consideraciones de diseño de la DCS. Entre estas vamos a hablar, estos son 8 puntos o aspectos que mencionamos al principio, sobre la estructura del revestimiento o del enchaquetado, ¿ok? Si es doble o sencillo. También vamos a hablar sobre los materiales del revestimiento de la chaqueta, cubriendo cuáles son los beneficios o las características de todos los polietilenos que hay en la industria, desde el high density polyethylene o polietileno de alta densidad, el de media y el de baja densidad, los elementos de resistencia o de esfuerzo, ¿no? El elemento tensil, que también se le conoce, que puede ser
bien sea de aramida, fibra de vidrio y alternativas como el Fiber Reinforced Plastic para condiciones de roedores, presencia de roedores. También el diseño del núcleo y sobre todo su protección contra la humedad, el diseño del tubo como tal, del loose tube, bien sea seco o inundado, sobre todo especificar un poco o conversar sobre los elementos positivos y negativos de cada una de estas construcciones. También el tipo de o el número de fibras por tubo, las condiciones que pueden lograrse también con las nuevas versiones de la fibra. También el material del loose tube, ¿ok? En algunos casos el PVT o el polipropileno. Y sobre todo el tipo de adherencia, ¿no? O el tipo de, digamos, la versión en el sistema chaqueta elemento tensil, como nosotros lo acoplamos, ¿vale? Es bastante material, pero es bastante interesante, ¿no? Esperemos repasar cada uno. Sobre la chaqueta doble o la chaqueta sencilla. En principio, la chaqueta doble, ¿qué nos da? El diseño tradicional, ¿ok? ¿Por qué? Porque voy a tener el elemento de tensil o de refuerzo en el medio de las dos chaquetas. ¿Esto qué me permite a mí? Eh, Distribuir los esfuerzos no sobre el núcleo, sino sobre una chaqueta. Con esto, ¿qué voy a obtener? Una más alta confiabilidad, ¿ok? Sobre todo para span largos, ¿ok? El revestimiento interior obviamente me va a dar una protección adicional del núcleo, bien sea para elementos externos o también, como lo mencioné, para los esfuerzos sobre la chaqueta o sobre el núcleo óptico. ¿Ok? En las desventajas que pudiéramos ver de este diseño, obviamente es un diseño más caro porque estoy teniendo una chaqueta adicional, pero también voy a tener mayor diámetro y peso, sobre todo en nuevas hoy en día, digamos, como normalmente el dueño de la infraestructura de los postes son las empresas de distribución eléctrica, ellos están viendo que también que sus postes se están viendo como sobreesforzados, ¿no? O esforzados en demasía por la cantidad de cables, están limitando los pesos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un factor a considerar, dependiendo también de las características de mi proyecto. En la chaqueta sencilla, digamos, el diseño, bueno, digamos, más nuevo, pero obviamente ya tiene más de 20 años. Es un diseño que hoy en día es más popular, ¿ok? Con lo cual voy a tener, las ventajas de este diseño es que tengo un cable de un menor diámetro, los pesos son reducidos, incluso utilizando fibras insensibles al doblado o tolerantes al doblado, puedo obtener diámetros muchísimo más pequeños, es menos costoso. Nosotros, por ejemplo, podemos desarrollar un cable de hasta 72 fibras de 8.3 milímetros de diámetro, hasta 200 metros span, eh, con peso de 45 kilos, 46 kilos en el kilómetro. O sea que es un cable bastante liviano, sobre todo en postería de madera. Es súper interesante o súper recomendado utilizar cables livianos, ¿ok? Es un cable también que es bastante resistente. Sobre todo la relación peso-esfuerzo es bastante resistente. Desventaja, bueno, en teoría, al no tener la chaqueta, tengo menor confiabilidad. Obviamente, los vanos que voy a cubrir con una sola chaqueta por lo mencionado anteriormente, de los esfuerzos sobre el núcleo óptico, son máximo de 200 metros span, 250 metros span, haciendo ciertas consideraciones. Pero obviamente, digamos, es menos robusto y si hay elementos externos complejos, lo ideal es ir a otra versión, ¿no? ¿Qué opción elegir? Aquí hay algunas consideraciones. La doble chaqueta en cualquiera de los siguientes casos para, digamos, vanos superiores a 200, 250 metros, ¿ok? Es recomendable utilizar la doble chaqueta, sobre todo en cargas pesadas, en
heavy, por ejemplo, o next medium, donde hay bastante hielo o viento extremo, condiciones, digamos, que son más polares, digamos, más cerca a la Patagonia en el sur o acá, digamos, la zona norte de los Estados Unidos, Canadá, Alaska. Lo ideal utilizar es doble chaqueta. En construcciones superiores a 144, incluyendo el 144, ya es un cable mucho más pesado, va a requerir más aramida. Al tener un cable más pesado, el vidrio per se es más pesado, la cantidad de vidrio, digamos, de la fibra. Voy a necesitar más refuerzos de aramida y lo ideal es distribuir esa presión o ese esfuerzo sobre la chaqueta y no sobre el núcleo óptico, ¿ok? Y donde también se requiere máxima confiabilidad. Las chaquetas sencillas, como les dije, en vanos cortos, hasta 180, 200 metros, donde la carga es ligera, digamos, no hay una carga o la carga sobre el cable sea nest light o medium, ahí rayando un poco el medium, si el vano, hay que hacer una valoración, digamos, si hay formación de hielo, pero el span es corto, no habría mucho, se puede utilizar tranquilamente. Obviamente, en número de fibras inferior, igual o inferior a 144, y donde, digamos, esto no es que no sea confiable, obviamente, eh, tenemos la experiencia. Estos son cables que están diseñados para vivir 20 años. Pero digamos, en donde se requiera mayor seguridad, obviamente se utiliza una chaqueta adicional. Como lo decimos acá al final, la elección óptima va a depender definitivamente de los detalles del proyecto. ¿Ok? Ahora hablemos un poco de los polietilenos. Nos pasó hace poco un caso en el Caribe donde el cliente insistía que la chaqueta que necesitaban era de alta densidad, el High Density Polyethylene. Eh, Ellos tenían sus, digamos, sus argumentos, ¿ok? Y efectivamente el polietileno de alta densidad en altas temperaturas tiene un mayor desempeño, digamos, es más resistente, ¿ok? Sin embargo, es un poco más costoso y el cable es un poco más pesado, ¿ok? Algunas de las desventajas, digamos, el fabricante asiático tiende mucho a utilizar el polietileno de alta densidad, obviamente porque es más resistente, pero también el cable es más rígido, ¿ok? Eh, no tiene memoria, ¿ok? Y es algo que acá, por ejemplo, en Estados Unidos, para los preparadores, si vas a hacer cuando van a dejar las reservas, es más complejo, es muchísimo más sencillo y manejable utilizar otro tipo de revestimiento, ¿no? De chaqueta. Tiende a agrietarse, obviamente, donde hay cambios de temperatura. Si se calienta mucho al día, pero en la noche baja mucho la temperatura, este no es el polietileno adecuado, ¿ok? Y obviamente es un poco más costoso. El polietileno de media densidad, es como el que se usa mayormente, es bastante resistente y duradero también, ¿ok? La preparación del cable es sencilla. El cable per se tiene cierta memoria, es decir, si yo doblo el cable va a mantener su forma durante cierto tiempo, ¿ok? Que me permite, o es, digamos, una condición deseable en el momento de la preparación del cable, es menos costoso que la HDPE y en general el rendimiento es bastante similar. Sin embargo, no es tan sensible a los cambios de temperatura, ¿no? Es como un punto medio. Obviamente no es tan resistente como el polietileno de alta densidad. Y sobre el polietileno de baja densidad, ¿ok? Realmente es un polietileno que se utiliza muy rara vez en cables de ducto, por ejemplo, en ADCS. No debe utilizarse en ningún caso en la chaqueta externa, ¿ok? Normalmente se utiliza en chaquetas internas para mantener, digamos, el diámetro del cable sin aumentar mucho el peso y manteniendo la flexibilidad del mismo. Ahora, ¿dónde utilizar o cuál es el más recomendado? A menos que ustedes tengan o que el proyecto exija de una característica especial,
el polietileno de media densidad. Siempre es la mejor opción, al menos en la chaqueta externa, en el caso de los dos de doble chaqueta, y en el cable convencional de una chaqueta, utilizarlo. Como decimos, el polietileno de baja densidad solamente para chaquetas internas. Sobre el elemento de refuerzo, ¿ok? Hace muchos años, creo, Telefónica hablaba mucho de las chaquetas PKP, que era polietileno, Kevlar, polietileno. El Kevlar se popularizó mucho, el nombre como tal. Sin embargo, Kevlar es la misma aramida, ¿verdad? Pero es una marca comercial exclusiva de DuPont, ¿no? Que fue el inventor, ¿no? Eh, Hoy en día la aramida es el material de resistencia más utilizado y el más recomendado en ciertas condiciones. Entre sus ventajas está la alta relación resistencia-peso. Por eso yo les decía, en una sola chaqueta, esta relación se mantiene bastante, porque no le estoy añadiendo peso, peso adicional a la chaqueta. ¿Ok? Es bastante estable térmicamente. Es decir, que el aramida como tal, con cambios de temperatura, no me va a aumentar en demasía la flecha del cable como tal, y su relación peso-resistencia es bastante buena. Puede limitar fácilmente la tensión de la fibra de diseño máximo. Yo esto lo puedo calcular y puedo mantener un MRDT bastante bueno, simplemente aumentando lo que llaman el DTEX o la resistencia de la aramida. Las desventajas, definitivamente es más caro que la fibra de vidrio, que es la otra alternativa. Si tienes una sola chaqueta y estás puesto sobre digamos, sobre una línea de transmisión que no sea de alto voltaje o en media tensión, no creo que suceda, pero puede suceder. Si el aramida, como es, digamos, una hiladura, es un textil, ¿ok? Se moja por alguna resquebrajadura o rasgado de la chaqueta, esta aramida se puede convertir en un elemento aislante, en un elemento conductor. ¿Ok? Entonces, una condición que nosotros no queremos por, digamos, es un cable totalmente dieléctrico, o sea, no es conductor. Entonces, al darle esta capacidad, pues, le estoy quitando su característica de dieléctrico. ¿Ok? El otro elemento de resistencia sería la fibra de vidrio. Ahora bien, ¿qué ventaja me da a mí la fibra de vidrio? Definitivamente es menos costoso, ¿ok? Que la aramida. Me da una cierta resistencia al ataque de los roedores, digamos cierta, porque no, digamos, en una escala donde A más es la mejor y C es la peor o en el medio de la escala, eh, la fibra de vidrio me da una clasificación C, ¿ok? Para la protección contra roedores, ¿ok? Las desventajas, obviamente es menos resistente que la aramida, ¿ok? Y tiene menos estabilidad térmica que la aramida. O sea, yo voy a necesitar más fibra de vidrio para obtener la misma resistencia que la aramida en cierta condición, ¿no? Específica. Lo que coloco acá, hay que utilizar más para conseguir una resistencia determinada. Esto definitivamente incrementa el diámetro total entre un 10 y un 20%. 20%. Por lo general, la mayor tensión que se puede lograr acá es entre un 0.3 y un 0.4% de la máxima condición de diseño, ¿ok? De funcionamiento. Y la otra alternativa es las varillas de plástico reforzado, o el FRP, Fiber Reinforced Plastic. Las ventajas de este eh, elemento de resistencia es que este es 100% resistente al ataque de los roedores, especialmente a las ardillas, porque hay dos condiciones bien complejas. La ardilla no solamente muerde, sino que tiene una garra que perfora
Por eso, en este caso, la fibra de vidrio no, como no está reforzada con plástico, no me va a blindar el núcleo, ¿ok? Del cable, el núcleo óptico. En este caso sí. Hay versiones de esta misma FRP plana, pero no tienen el mismo performance contra la ardilla. ¿Ok? Es bastante resistente a las roturas, o sea, es bastante fuerte. Bueno, los que han preparado cables y les ha tocado cortar el FRP saben de qué estoy hablando. Es bastante versátil los cables que se obtienen con esto, porque este cable no solamente va a tener una gran tensión transversal, sino también longitudinal, sino también transversal. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a obtener grandes niveles de crush. O sea, este cable se puede enterrar directamente. eh, en algún momento se pensó que tenía cierta resistencia a la escopeta. Desafortunadamente, después de hacer test, nos dimos cuenta que no. Eh, Entre las desventajas, obviamente es más caro. Digamos, no recomendaríamos que se haga todo un proyecto de 1000 kilómetros con este cable, pero en zonas críticas es posible que sea más ventajoso, aumenta la confiabilidad. Una de las desventajas es el mayor diámetro y peso, obviamente por el plástico en la varilla. Las longitudes o los spans que logro con esto no son tan largos. Yo diría que hasta 450 metros span es lo más que se puede conseguir con este tipo de construcción. Y obviamente le pone un paso adicional, ¿ok? A la preparación del cable. Así que termina siendo también más costoso. Como una nota, creo que en toda Latinoamérica o en todo el mundo, ¿no? Pero típicamente acá en Estados Unidos hubo una encuesta del UTC y el problema número uno en campo con los ADCS es causado por las escopetas, el tiro al blanco. El segundo daño es definitivamente los roedores y particularmente las ardillas, ¿no? Eh, Acá colocan que disfruten la siguiente diapositiva. A ver, lo que se hizo acá. Acá está lo mismo. Ok. Acá vemos, bueno, la ardilla acá haciendo de la suya, como deja el cable en el campo. Fíjense que le saca el aramida, es como, como goma de mascar, ¿no? Como chicle. Esto es lo que hace un disparo a la fibra. Esto es la ardilla, obviamente, el roedor, cómo deja la expuesto totalmente el núcleo óptico, ¿no? Ahí podemos ver todo, ¿no? Los loose tube, el binder. Ahora bien, las consideraciones sobre el material de resistencia, el, digamos, el estándar, el más recomendado, obviamente siempre es la aramida. La fibra de vidrio, nosotros la recomendamos, digamos, en donde pueda haber algún problema de roedores y de pronto combinado con un aditivo repelente en la chaqueta, le pudiera subir la resistencia a los roedores hasta un B, ¿ok? Se utiliza obviamente en zonas urbanas, ¿no? Especialmente en vanos cortos y donde se pudiera, donde quieran reducir costos. Obviamente la fibra de vidrio también tiene una contraindicación que es obviamente la fibra de vidrio pica, es un poco molesta, ¿no? De hecho, creo que hay países donde la tienen prohibida, ¿no? En los cables, me parece que Colombia. Y la varilla FRP se recomienda obviamente en casos críticos, ¿ok? Donde haya roedores, ¿ok? Y como decimos, si se combina también con un repelente en la chaqueta, podemos tener lo que nosotros llamamos un Defender, que es un cable que nosotros clasificamos de A+. O sea, si quieres definitivamente eliminar un problema de roedores, esta es la elección. Sobre las consideraciones de cómo evitar, ¿ok?, la humedad dentro del núcleo, no estoy hablando del tubo, dentro del núcleo, obviamente hay varias alternativas. En esta vamos rápido. Está la seca,
Se puede utilizar tejidos de polímeros, ¿ok? Que es el water blocking yarn. Y también se puede utilizar papel absorbente, ¿no? Son dos alternativas. La ventaja de este, definitivamente, la preparación del cable es mucho más rápida, más prolija, sobre todo. No tengo tanto desperdicio. Y también disminuye el peso unitario del cable. La desventaja, bueno, como es un material que tiene que entrar en contacto con el agua para luego bloquearlo, pues definitivamente el agua va a entrar al cable, ¿ok? La otra alternativa es inundar el núcleo con gel, que ya, digamos, esto fue el diseño original hace muchos años, eh, pero ya en Estados Unidos, por ejemplo, ya está prohibido, de hecho, o sea, los empalmadores, los sindicatos empalmadores lo evitan por completo. En teoría es más complejo de preparar. Sin embargo, entre las ventajas que tiene es que el gel como tal bloquea 100% el agua, porque aquí no va a tener ingreso de agua en lo absoluto. En zonas críticas de difícil acceso es posible que se requiera. Y también es más barato, ¿no? Utilizar un poco más barato que el otro. Desventaja, como le dije, la preparación es más compleja. eh, Normalmente cuando se va a preparar el cable, se preparan 2 metros para hacer, bueno, todo el tema del empalme. Bueno, 2 metros de gel, digamos, pues puede ser algo complejo, ¿no? En Estados Unidos, la opción predeterminada para el núcleo, y creo que en Latinoamérica también, es el núcleo seco, ¿ok? Pero, como les dije, de pronto en lugares eh, donde no el acceso sea remoto, donde haya mucha humedad, es posible utilizar esto. Al menos es importante que sepan que se puede hacer. ¿Ok? Ahora, el diseño del tubo como tal, el loose tube, ¿cómo evito yo el ingreso del agua? Están hoy en día los polímeros superabsorbentes que me hacen el cable totalmente gel free o libre de gel. ¿Ok? Es una, este es la versión más reciente que tiene 10 o 15 años. Nos estamos poniendo viejos. Ventaja de esto, la preparación del empalme es menos compleja. ¿Ok? Sin embargo, bueno, muchos empalmadores incluso dicen que este polímero también genera cierto residuo que te es un poco molesto también, pero en teoría es más prolijo. Y también al evitar, siendo el gel un poco más denso, también el cable puede tener un ahorro en peso significante, ¿no? Descargándole los esfuerzos sobre la fibra y sobre la aramida per se. Desventaja, como le dije, el agua va a entrar al tubo porque necesita que el agua entre. Ahí voy a empezar a tener degradación de la fibra. Como esto lleva un tejido adicional digamos, añadido al tubo, pues obviamente le está metiendo mayor o está limitando más el espacio de la fibra sinusoidal dentro, ¿ok? Digamos, el tejido como tal no ayuda a que las fibras se muevan como un sistema o al unísono con el tubo, ¿ok? El gel como tal ayuda a que la fibra no solamente mantenga la forma sinusoidal, sino que se mueva como un sistema. Entonces, sobre todo van a ver la próxima lámina, eh, cuando tenemos un cable seco en un span muy largo, la vibración en el tiempo hace que en el centro la fibra como tal se vaya aplanando, ¿ok? Pero sobre los extremos, esa misma fibra se va también a concentrar, haciendo que lo que llamamos nosotros, o lo que se conoce como el pistoneo, ¿ok? Este, Ahora, ¿qué hace el pistoneo? Bueno, hace que la fibra como tal, al no estar sujeta por el gel,
se vaya saliendo en el tiempo. Y voy a tener cajas de empalmes como esta acá, con el exceso. O sea, que las fibras, digamos, en términos coloquiales, el cable va a escupir la fibra o va a empujar la fibra hacia la caja de empalme, ¿no? No es una condición deseada, es un problema. De hecho, estuvimos asesorando a un equipo en África por un problema que tuvieron de esto con un cable OPGW. Mm. Eh, el otro es el que nosotros siempre recomendamos, sobre todo para aplicaciones aéreas, ¿ok? Que es utilizar gel de relleno, ¿ok? Dice, es el diseño original y todavía es el más común en todo el mundo. Nosotros recomendamos, sobre todo para fibras aéreas, gel. ¿Ok? Las ventajas: mantiene 100% el agua afuera. En el caso que la fibra entró al núcleo, ¿ok? Y vaya a intentar entrar al tubo, el gel la va a mantener afuera. O sea, voy a tener una protección 100% de mi fibra. Es menos costoso, ¿ok? El gel me ayuda a conservar la forma sinusoidal. El gel ayuda a que las fibras también se muevan al unísono con el tubo, con el loose tube durante las variaciones de longitud. Obviamente también me ayuda a minimizar las vibraciones dentro del cable por vibraciones eólicas en el cable, perdón. Y también el gel ayuda a los tubos a resistir la deformación. Desventajas: se considera que complica y alarga la preparación de los empalmes. ¿Okay? Acá las unions están peleando mucho también el uso del gel porque, bueno, en teoría es más sucio y alarga un poco la preparación del cable, pero si nosotros realmente consideramos que la preparación del loose tube como tal es apenas 52, de 20 a 52 centímetros por tubo, es muy poco lo que realmente se bota, ¿ok? O lo que se pierde. Y lo que añade es como 15 segundos por tubo, ¿no? Entonces, ¿ok? Por eso quiero aclarar, en construcciones aéreas, considerando que el cable está en movimiento todo el tiempo, lo recomendado es utilizar el tubo con gel. Ahora, hablando un poco sobre el número de fibras por tubo, como lo mencioné anteriormente, ya también la densidad de los cables está aumentando. Ya se ven cables, eh, yo recuerdo al empezar en la industria se veían cables de 8, de 12, el 12 se vendía muchísimo, el 24 muchísimo. Ya este número de fibras se utiliza ya casi para la última milla en muchos lugares, pero hoy en día quizás el 12 de hace 10, 15 años es el 96, ¿no? Pero ya es muy común ver fibras de 144, 288 y para arriba, ¿no? Este, por tal sentido, se requiere, para ahorrar tiempo también, utilizar el número de fibras mayores por tubo. Ahora bien, ¿qué ventaja tiene utilizar el 12 por tubo? Además de que es la práctica estándar de la industria, todo el mundo está acostumbrado a su uso, ¿no? Se facilita más las tomas que con 24 por tubos. Las tomas es lo que llamamos el middle span. Acá en Estados Unidos hay una práctica que llaman el middle span, que sacan una fibra del tubo. El loose tube como tal no se pela completo, por decirlo así, no se sangra completo, sino puedes sangrar una parte, sacar una fibra, hacer una derivación. Cuando tienes más de 12, se hace más complejo. Desventaja como tal, digamos, 24 se hace más complejo, 12 es lo ideal. Desventaja, obviamente, si voy a meter 288 fibras, voy a necesitar muchísimos más loose tube por tal sentido. Voy a tener cables más gruesos, ¿ok? Obviamente un poco más caro. Cuando estoy hablando de fibras sobre 144, ¿ok? Y el tiempo de preparación también es un poquito más largo por el mismo tema. Tengo más tubos que preparar. Otro tipo de fiber counts por tubo es utilizar, en vez de 12 puede colocar 24 también, ¿no? Entonces,
Una preparación de un cable de 48 fibras puede ser 4 de 12 o 2 de 24, pero hay otras combinaciones también, puede ser 3 de 16, 6 por 8, 8 por 6. Las ventajas de utilizar, digamos, 24 empalmes o más de 12 por fibra, digamos, a partir de 48 fibras o menos, ¿ok? De 8 a 6 fibras por tubo está bien, ¿ok? No, me ayuda, ¿ok? Este, facilita las tomas, digamos. Mientras menos fibras por tubo yo tengo, me va a facilitar menos el middle span preparation. Y las desventajas, bueno, voy a tener más tubos. Digamos, si vamos a hablar de número de fibras por tubo, hay que ver, ¿ok? Hay que considerar, se pueden pedir alternativas, ¿ok? En algunos casos puede ser más costoso utilizar 12, en algunos casos puede ser más costoso utilizar 24 por tubo. Se pueden evaluar ambas alternativas y va a depender. Obviamente, las cajas de empalme de 24 también son más complejas de conseguir que las de 12, ¿no? Pero todo depende del tipo de las características del proyecto, ¿no? Y de cómo yo voy derivando de cada una de estas cajas. Sobre el material del loose tube, ok, estamos sobre el tiempo, vamos a tratar de correr un poquito más. Hay dos alternativas en la industria, el PVT y el polipropileno. Las ventajas del PVT, el PVT es muchísimo más resistente, ¿ok? Tiene un 60% o le da un 60% más de resistencia a un cable que uno con polipropileno. Es decir, me hace un cable más confiable a lo largo del tiempo y ayuda a que el cable también funcione muy bien con los terminales. ¿Qué pasa también? Cuando yo le coloco, cuando yo le coloco un herraje, estoy haciendo también un esfuerzo sobre el cable. El PVT tiene mayor resistencia al crush, al aplastamiento. Eso le da mayor resistencia al cable también cuando funciona como un sistema con los herrajes. ¿Ok? Y el PVT también le da mayor resistencia a la temperatura. Es más estable que el polipropileno. Desventaja, obviamente, hay algo que llaman el kink o el doblado. No es tan resistente al doblado, tiende a fracturarse cuando se excede del valor recomendado del doblado y para la preparación del cable con la caja. A veces digamos, el preparador o el técnico prefiere utilizar el polipropileno porque este es más rígido y hay que ser obviamente más cuidadoso. También es más costoso que el polipropileno. El polipropileno, yo diría que es una nueva versión, ¿ok? Es muchísimo más flexible, la preparación del cable es mucho más sencilla, los técnicos lo adoran, es menos costoso. Sin embargo, las desventajas del polipropileno, como le dije, es menos resistente al aplastamiento y a la rotura. No es tan confiable a lo largo del tiempo como el PVT y también es mucho más susceptible a los cambios de temperatura. Sobre todo en bajas temperaturas tiende a resquebrajarse. Nuestra recomendación para cables aéreos, el PVT, digamos, es más confiable a largo plazo, ¿ok? Algunos fabricantes no están de acuerdo con nosotros, sin embargo, bueno, es nuestro punto de vista, como lo dije. Nosotros también estamos haciendo los estudios para nosotros hacer tubos de polipropileno, probablemente a principios del 2024. Finalmente, acá vamos a hablar sobre la adhesión o el acoplamiento o desacoplamiento del sistema chaqueta elemento de refuerzo. Que cuando decimos un sistema acoplado, es decir, la chaqueta va a tener una adherencia
sobre el sistema o sobre el material de resistencia, la aramida o la fibra de vidrio. ¿Eso cómo se logra? Con un pegamento que se le coloca al cable. ¿Qué me va a garantizar esto? ¿O qué ventajas tiene? Me garantiza que la tensión en el material de la resistencia se transmita uniformemente a través de este elemento. Es decir, cuando yo tengo un herraje que me agarra la chaqueta, no solo me va a agarrar la aramida, sino me está agarrando el conjunto aramida-chaqueta, lo cual me aumenta la distribución de los esfuerzos y no me va a cortar la chaqueta. ¿Ok? eh, Obviamente me va a permitir utilizar eh, elementos preformados más cortos. No tengo que distribuir tanto, o sea, no puedo utilizar un preformado, digamos, en vez de 8 pulgadas, lo puedo usar de 6. Si el sistema es desacoplado, y eso es algo que ustedes pueden preguntarle a su fabricante, deben consultar con el fabricante de los herrajes a ver cuál es lo ideal. Si un sistema que no tiene, digamos, este pegamento. ¿Cuál es la desventaja de este sistema? Bueno, dificulta la preparación del cable. Los técnicos, obviamente, que quieren todo más sencillo. Eh, Obviamente es un poco más complejo, no es tan, tampoco es que se le está colocando algo que no se puede separar, pero sí ayuda al funcionamiento del cable y a la confiabilidad del sistema. El sistema desacoplado, como lo mencioné, eh, la chaqueta simplemente se extruye sobre el material de resistencia y tiene algún tipo de, se puede colocar una cinta también, ¿no? Que ayuda algo a la adherencia, pero no es el pegamento. La ventaja, solamente la preparación, definitivamente. Desventaja, bueno, impide como le dije, no distribuir los esfuerzos, puede provocar concentraciones de tensión. Adelante van a ver una lámina. Eh, ¿Qué se puede hacer acá? Bueno, utilizo herrajes más largos, sobre todo el preformado, que me ayuda a distribuir más los esfuerzos, pero esto me hace gastar un poco más en la soportería. Acá un poco lo que sucede, ¿no? Cuando tengo un sistema desacoplado y no estoy distribuyendo los esfuerzos. Miren cómo esto es en el laboratorio, pero esto es en campo. Esto sucedió en el Caribe. Este, Acá sí, el herraje me cortó la chaqueta porque simplemente la chaqueta se deslizó sobre la aramida. Es decir, la chaqueta no transmitió el esfuerzo. Acá hay un poco también de una tabla referencial, un ejemplo para una tensión máxima ejercida de 12 kilonewton en un sistema acoplado. Yo voy a necesitar un herraje de 1050 milímetros, mientras que para la misma carga, que en un sistema desacoplado tengo que colocarle un herraje de 1219. Estoy aumentando casi en 20% el tamaño del herraje. Eh, Obviamente todo redunda en costos. Eh, Diríamos que lo ideal es utilizar sistema acoplado. En desacoplado, utilizarlo en vanos cortos, ¿no? Obviamente, también hay fabricantes que no están de acuerdo con nosotros. La idea nuestra acá es informar al cliente y clientes informados tienen mayores criterios de compra, ¿no? Eh, Sobre esto es importante tener en cuenta, ¿no? Acá la preparación del empalme requiere pocas horas, pero el funcionamiento del cable es cuestión de décadas. Entonces, si nosotros vamos a poner o hay un conflicto entre la confiabilidad del cable en 20 años o la preparación del cable, que son horas, entonces, bueno, acá ponen donde manda el perro, se ata al amo, o quién mueve a quién. El perro mueve la cola o la cola mueve el perro, ¿no? Entonces acá pues hay que eh, garantizar más bien la confiabilidad de la red. Eh, Importantísimo entender sobre la fabricación de los tubos, que el proceso de fabricación de los tubos debe incluir supervisión y el control de la línea para controlar el EFL.
Si a nosotros nos sale un carrete malo, nosotros podemos, digamos, con problemas de telosión, nosotros podemos verificar si en la línea hubo un desperfecto en el control de la fibra, en el exceso de fibra, en el excess fiber length, y pueden haber, se tiene que también, tiene que haber consistencia y buena coordinación de la fibra entre los tubos. El núcleo óptico, obviamente, se debe considerar que no solamente se debe trenzar, la práctica es hacer un trenzado en ambos sentidos. Se debe maximizar el margen de tensión sobre la fibra y minimizar la tensión de la fibra máxima, ¿no? Permitida. ¿Esto cómo? Bueno, garantizando lo que dijimos anteriormente, no solamente el EFL, sino también el paso, ¿no? O el helix, la relación helix. Tiene un nombre, no me acuerdo ahorita en español. Y obviamente garantizar esto, ¿no? Haya un control sobre el trenzado del núcleo, ¿no? Alrededor del FRP. Y estamos sobre la hora, pero quedan pocas cositas. Este punto es importante. eh, que quedan para cerrar. Son dos consideraciones más de diseños sobre la flecha y el tensado del cable. eh, y también cuando es necesario utilizar un polietileno anti-tracking. Sobre esto, la flecha y la tensión, bueno, básicamente, a diferencia de los cables eléctricos, el cable eléctrico, o el cable metálico, digamos, lo que se controla no solamente el flechado, ¿ok? Con respecto a la línea de tierra. En este caso, al ser un cable más liviano, hay que hacer una consideración tridimensional, ¿ok? No solamente voy a tener el peso del cable, sino también voy a tener otros componentes de esa flecha, como el viento, ¿ok? O sea, voy a tener un flechado horizontal, voy a tener un flechado eh, vertical, como les dije, por efecto del peso del cable o de elementos como la nieve o la formación del hielo, ¿ok? Entonces es importante controlar, ¿ok? El flechado del cable. Pues, es práctica en la industria manejarme, ¿ok? Cuando estoy haciendo un análisis de mi cable, funcionar o manejarme dentro del 1 al 1.5% del flechado, lo que llaman el SAC inicial de instalación. En el tiempo el cable va a llegar a su punto de funcionamiento ideal, ¿ok? Y obviamente esto se va a alargar, ¿ok? Eh, entonces es importante hacer un análisis o determinar bien esto. Hay fabricantes que para bajar costos tratan de diseñar con 2% acá, lo que hace es que el cable se me mueva mucho, voy a tener un flechado horizontal y vertical muy grande y eso va en contra de la confiabilidad del cable. Entonces, importante definir que el flechado inicial debería estar por norma entre 1 y 1.5. 2 sería está en el límite, ¿no? No lo recomendamos, pero ir sobre 2 ya no, o sea, no se recomienda, está fuera de la norma. Hay una creencia que el cable ADCS no se le forma nieve ni hielo. Bueno, cuando alguien crea que eso no sucede, le pueden mostrar esta imagen, mire cómo se sobrecarga el manguito alrededor del cable. Eso, bueno, genera un esfuerzo tremendo al cable y obviamente voy a tener problemas de atenuación y de comunicación. Y finalmente, ok, lo ideal acá, además de especificar mi SAC, ok, es confirmar con el fabricante que sobre el MRDT, que es la carga, la carga de diseño máxima, en inglés es Maximum Rated Design Tension,
o la tensión máxima de diseño, qué porcentaje de esfuerzo ellos le están, digamos, añadiendo al cable, a la fibra, al vidrio como tal. ¿Por qué? Nuestra práctica es que en esta condición, ¿ok?, de MRDT, en la máxima carga de diseño, la fibra tenga cero esfuerzo, ¿ok? ¿Por qué? Porque si por alguna razón el cable excede esto, yo tengo todavía límite para que mi fibra esté protegida. Algunos fabricantes tienen otras criterios de diseño, ¿ok? Eh, Mucha gente utiliza, digamos, Corning como tal ha hecho otros desarrollos y dicen que la fibra como tal puede soportar cierto nivel de esfuerzo sobre el vidrio, ¿ok? Eh, lo ideal es que ese esfuerzo sobre el vidrio se mantenga por debajo de 0.4, ya es el extremo, ¿ok? Digamos, la práctica convencional sería 0.2 a 0.3. Como lo mencioné, nuestra política es cero esfuerzo. O sea, esto simplemente es para reducir costos, ¿no?, sobre el cable. Pero lo ideal es movernos en ese punto, ¿no? Los datos de flecha y tensión los puede dar el fabricante, los puede construir y los provee, ¿no? De hecho, nosotros tenemos un software en internet donde ustedes pueden meterse y construir los Sag Tension Chart. De eso vamos a hacer algún webinar en cualquier momento, estén atentos, ¿ok? Pero los invito a que nos visiten, ¿no? A la página, se suscriban, está gratis en línea y pueden crear los Sag Tension Chart de sus cables. Y por último, el último punto es el polietileno, donde utilizar un polietileno, digamos, resistente a los campos electromagnéticos. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que el cable como tal eh, genera o se le va pegando sucio, ¿ok? En el tiempo. Si el cable no llueve, sobre todo en zonas muy secas, el cable va guardando sucio. En las noches, ¿qué sucede? Aumenta, si baja la humedad, ¿ok? Hay más posibilidades de que esos campos electromagnéticos salte la chispa. Por eso en zonas donde hay, digamos, en zonas más nórdicas, donde el porcentaje de humedad en el ambiente es bastante bajo, uno constantemente se da, cuando va a agarrar el carro, vas a abrir la puerta del carro, te brinca la chispa, o una puerta te brinca la chispa. Eso mismo sucede en los cables. Ese sucio hace que aunque el cable sea ah, y aunque el cable sea dieléctrico, ese sucio va haciendo una capa que puede provocar que brinque una chispa. Esa chispa en el tiempo hace que craquee. El sonido es crack, 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 se escucha. O track, track, y hace que se craquee la chaqueta. Lo que se utiliza para esos casos es una chaqueta anti-tracking que hace que se evite ese efecto, que no se ensucie el cable como tal. Lo que idealmente se hace es un estudio del perfil de campo electromagnético de la torre. ¿Ok? Vamos a mostrar la imagen acá. Y dónde se debería posicionar el cable, o se ve qué nivel de voltaje el cable puede funcionar. Ahora bien, y en este punto hay que ser bien claro, ¿no? No estamos hablando que una línea de 12 kV requiere de un material anti-tracking. ¿Por qué? Porque la línea es de 12 kV, pero el campo electromagnético alrededor es inferior. ¿Ok? Entonces, normalmente donde yo tengo campos electromagnéticos a partir de 25 kV, puede ser una línea superior a los 138 kV o 115 kV, dependiendo de nuestro nivel de voltaje en nuestra zona. Eh,
Si definitivamente la línea es de 230 kb, hay que hacer un estudio del perfil de posicionamiento de la torre, del cable, y verificar si yo puedo colocar un cable. Si ese cable puede ir posicionado allí en un campo cerca de los 25 kb, yo necesariamente tengo que utilizar un polietileno anti-tracking, ¿ok? Eh, si te puedo posicionarlo de 0 a 12, no hay necesidad. Entonces, nuestra recomendación es hasta 135, hasta 35.000 voltios o 35 kb, no hay peligro, no hay necesidad de colocar polietileno anti-tracking. De 35 a 138, lo normal es que no haya peligro, pero hay que guardar cierta distancia de la línea, ¿ok? Y obviamente el proveedor del cable le puede ayudar a hacer un estudio. Nosotros tenemos un software en nuestra página donde ustedes pueden hacer un estudio de eso. De 138 a 230 hay que revisarlo, ¿ok? Ahí sí hay que hacer un estudio como tal. Y sobre 230 kb definitivamente hay que colocarlo, pero no solamente colocar el polietileno, sino también hay que hacer un estudio eh, del perfil general de la torre, porque definitivamente el polietileno anti-tracking no es 100% tampoco eh, resistente, ¿ok? Tiene un nivel de voltaje. Algunas prácticas es colocar los Corona Coils, que le llaman, ¿ok? Hay fabricantes como PLP que lo tienen y se coloca en la terminación, ¿no? Esto ayuda a que esos problemas relacionados con el campo eléctrico los puedes minimizar sin necesidad de colocar el polietileno anti-tracking, que es un poco de lo que se hace. Bueno, con esto cubrimos, creo que no nos pasamos tanto, bueno, si nos pasamos algo, no sé si tienen alguna pregunta, eh, comentario. Déjenme revisar el chat acá, a ver. Ah, buenísimo, Carlos. No sabía que el PVT se conocía como Valox. 15 años en la industria y no sabía eso. Eh, no sé si alguna otra pregunta. Siempre se aprende, ¿no? Ah, qué bueno, Carlos, qué bueno. Gracias, gracias. Y la próxima semana estamos por Lima visitando a algunos clientes de minería. Bueno, estén atentos porque vamos a estar. Ah, Javier, ¿tienes alguna pregunta por allí? No, estamos a la orden. Estén atentos y hay mucho material todavía tanto en español como en inglés en nuestra página. Eh, Bienvenido y podemos hacer también, eh, si quieren alguna personalizada, algún problema. Hemos ayudado a diferentes clientes, hemos hecho presentaciones con el grupo ISA, hemos hecho presentaciones, digamos, tailor-made, ¿no? Dependiendo del problema o de la inquietud que tengan. Esta es bastante general, viene una nueva también, que es sobre los sistemas, así que estén atentos, ¿no? Y los invitamos a que se suscriban a nuestro boletín, a la página y que puedan hacer uso de las herramientas que tenemos allí gratis, ¿no?
Entonces, bueno, creo que damos por concluido y agradecerle a ustedes. Esto no es posible si no tenemos amigos que nos acompañen, ¿no? Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Estamos a las órdenes. Hasta luego. Feliz tarde.